Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre medidas de posición y medidas de forma. En la clase de hoy vamos a hablar sobre medidas de posición, medidas de forma, interpretación y comparación de dispersión en un conjunto de datos, pero vamos a comenzar con las medidas de posición, que son valores que dividen, ubican o clasifican los datos dentro de una distribución y permiten conocer en qué lugar se encuentra un determinado dato dentro de un conjunto. Va de suyo que si es una medida de posición, los datos deben estar ordenados de menor a mayor para que no se vea afectado el valor que nos ofrece. Y son tres. Los cuartiles dividen al conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Cada parte contiene el 25% de los datos. Y tenemos el primer cuartilo Q1, que deja el 25% de los datos por debajo de él. El segundo cuartilo Q2, que es el 50% de los datos, coincide con la mediana y por lo tanto deja el 50% de los datos por debajo de él. Y el tercer cuartilo Q3, que deja por debajo el 75% de los datos. Otra de las medidas de posición son los deciles, que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. El primer decil deja por debajo el 10% de los datos, el segundo decil deja por debajo el 20% de los datos, y así sucesivamente. Finalmente tenemos los percentiles, que son medidas de posición que dividen un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Por ejemplo, el P1 deja por debajo el 1% de los datos, el P85 deja por debajo el 85% de los datos, y así sucesivamente con cada uno de los valores. Veamos ahora las medidas de forma, que permiten describir la forma de una distribución de datos. Y se enfoca en dos aspectos principales, la asimetría y la kurtosis. La asimetría mide si los datos se distribuyen de manera simétrica o no, mientras que la kurtosis mide si la distribución es más o menos aplanada o picuda que una distribución normal. La asimetría indica si los datos se concentran más hacia un lado de la media o no, y puede ser positiva si tiene la cola más larga hacia la derecha, negativa si tiene la cola más larga hacia la izquierda, nula o simétrica, que es lo que conocemos como distribución normal o campana de Gauss. Acá tenemos tres gráficas asimétricas, la de izquierda y la del centro. La de la izquierda es positiva, la del centro es negativa, y es simétrica o gaussiana la de la derecha. La distribución normal o gaussiana es una distribución continua, simétrica, con forma de campana, en la cual la mayoría de los valores se centran alrededor del promedio y las probabilidades disminuyen a medida que se alejan de él. Por eso se forma esta especie de campana. ¿Cuáles son las características? La media, la mediana y la moda son iguales en la distribución gaussiana. Tiene forma de campana, los valores centrales son los más frecuentes. La media indica el centro, mientras que el desvío estándar la dispersión o anchura de esa campana. Y el área bajo la curva es igual a 1 o al 100%. Existe una regla empírica que es la de 68, 95, 99,7. ¿Qué es esto? Significa que el 68% de los valores están dentro de más o menos un desvío estándar de la media. El 95% de los valores están dentro de más o menos 2 desvíos estándar de la media. Y el 99,7% de los valores están dentro de más o menos 3 desvíos estándar de la media. Acá les muestro una imagen de una campana de Gauss, como se ve aproximadamente. Por supuesto, no es necesario que sea perfectamente simétrica como acá. Y para concluir las medidas de forma, les dejo una tabla que les resume el tipo de asimetría, que puede ser simétrica, asimétrica positiva hacia la derecha, asimétrica negativa hacia la izquierda, y analizamos sus características, la relación entre mediana, media y moda, y cuál es el gráfico típico. Bien, veamos ahora la otra forma que teníamos de evaluar las medidas de forma, que era la kurtosis, que mide la concentración de los datos alrededor de la media. En otras palabras, nos dice qué tan aplanada o picuda es la distribución. Existen tres variantes, que es la mesocúrtica, que es una forma intermedia, podríamos decir, con un pico similar al de la distribución normal, la leptocúrtica, que tiene un pico más alto que la normal, o la platicúrtica, que tiene un pico más bajo que la normal. Acá les presento la comparación entre la mesocúrtica, la leptocúrtica y la platicúrtica, cómo se ve cada una de estas distribuciones. Como podemos ver, la mesocúrtica se parece un poco
a la campana de Gauss, es bastante similar en su forma. La leptocúrtica tiene un pico muy elevado y la platicúrtica es muy constante, no se ve una variación demasiado grande. Y para ir finalizando la clase vamos a ver cómo se interpretan y comparan la dispersión en un conjunto de datos. Una dispersión baja significa que los datos están concentrados cerca de la media. Por lo tanto, lo podemos definir como un fenómeno estable y predecible. En cambio, una dispersión alta nos habla de que los datos son muy variables, o sea, hay más incertidumbre y heterogeneidad. Recordemos siempre que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.